devuelve la taza. Es propiedad de la empresa, exigió la de recursos humanos. Se la entregué. A la mañana siguiente, nuestros 50.000 clientes no pudieron iniciar sesión. Solo vieron un simple mensaje que yo personalmente le había dejado a mi antiguo jefe. Supe que la ejecución era inminente en el segundo en que vi la cara de la representante de recursos humanos. Sonrisa tensa, ojos que se movían nerviosamente como si temiera que pudiera morderla. Me condujo a una de esas salas de conferencias asépticas que usan cuando quieren hacerte sentir pequeño. Paredes grises, luces fluorescentes zumbando, una mesa que podría servir como mesa de autopsias. Al otro lado estaba sentado el nuevo director de tecnología, Sergio, con las piernas cruzadas, con la pinta de quien acaba de ganar algo. Ni siquiera intentó ocultar su sonrisita de superioridad. 19 años le había dado a este lugar. Noches en vela, fiestas perdidas, arreglando desastres que él ni siquiera sabía deletrear. Y así es como termina. Sin un apretón de manos, sin un te echaremos de menos. Solo una carpeta deslizada sobre la mesa con el tono monótono de recursos humanos. Necesitaremos tu tarjeta de identificación, tu portátil y la taza de la empresa. La taza, una cosa de cerámica con un logo descolorido de los primeros días de cuando nuestra oficina era un sótano alquilado en Madrid con un techo con goteras y un único calefactor que funcionaba. La trataban como si hubiera estado escondiendo las joyas de la corona en mi cajón. La miré por un momento, viendo mi propio rostro deformado en el reflejo de la brillante mesa negra. Luego se la entregué lenta y deliberadamente. La sonrisita de Sergio se acentuó como si quitarme la taza fuera una especie de victoria simbólica. Me mordí la lengua para no soltar la carcajada que me subía por el pecho. Si él supiera, pensaban que despojarme de una taza de cerámica iba a ser el punto culminante de su mezquino juego de poder. Lo que no notaron, lo que nunca se molestaron en recordar, era el pequeño juego de llaves que todavía tenía en mi poder. No llaves físicas, sino digitales, de esas que no se pueden arrancar de las manos de alguien en una habitación con luz fluorescente. Mantuve mi rostro inexpresivo, mi postura encogida, la imagen perfecta de alguien siendo escoltado silenciosamente hacia la salida. Sergio se recostó en su silla, hablando ya por encima de mí con la de recursos humanos sobre reconstruir su bebé en una semana. Mi bebé, cuando él ni siquiera podía iniciar sesión sin una nota adhesiva llena de contraseñas. Recogí mis cosas en silencio, sin escenas, sin lágrimas, sin discursos amargos para el corrillo de compañeros curiosos que fingían rellenar sus botellas de agua en el pasillo. La taza, el portátil, la tarjeta de identificación. Fueron a parar a la cajita de cartón de recursos humanos como trofeos de un juego que creían haber ganado. Pero había una cosa que no se fue con ellos. El conocimiento de que el corazón palpitante de toda su operación, el portal de clientes del que dependían 50.000 empresas cada día, estaba alojado en un dominio que no les pertenecía. En los difíciles días de la startup, cuando los presupuestos estaban más apretados que un tornillo oxidado, los fundadores me habían suplicado que tuviera el portal funcionando para el lunes. No teníamos equipo legal ni departamento de compras, solo yo, unas cuantas tarjetas de crédito y una adicción a la cafeína. Había registrado el dominio a mi propio nombre, lo había renovado cada año y guardado los recibos. Al principio esperaba que alguien preguntara sobre transferir la propiedad. Nadie lo hizo nunca. Con el tiempo se convirtió en otro hilo invisible que yo sostenía por ellos, uno que ni siquiera recordaban que existía. Al salir ese día, los ojos de mis compañeros me siguieron como si estuvieran viendo una procesión fúnebre. Mantuve mis pasos firmes, mi expresión neutral, incluso cuando el guardia de seguridad, pobre hombre, que parecía más avergonzado que yo, me siguió hasta la puerta principal. Afuera, el aire invernal de la meseta me golpeó con fuerza en los pulmones. Me ajusté el abrigo, metí las manos en los bolsillos y sentí la tarjeta de visita allí. La tarjeta de mi abogada la había guardado durante años, principalmente para asuntos de testamentos e impuestos. Es curioso cómo la vida reorganiza tus prioridades. La voz de Sergio todavía resonaba en mi cabeza mientras caminaba hacia mi coche. Lo reconstruiremos en una semana, había dicho. Lo dijo como si reemplazar casi 2 décadas de infraestructura fuera tan fácil como pedir una impresora nueva. Aún no lo sabían. Pero pronto lo harían. Al salir del aparcamiento, eché un último vistazo, no al edificio, sino a la gente que había dentro. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta de que lo que creían poseer era, de hecho, mío. No horas ni días. Para mañana por la mañana las grietas empezarían a aparecer y para el final de la semana esas grietas serían socavones. Por ahora, sin embargo, conduje a casa. Dejé mi bolso en la encimera de la cocina, me preparé una taza de café bien cargado y pensé en la taza por la que tanto alboroto habían montado. Podían quedársela. Yo tenía algo mejor, algo que valía mucho más que la cerámica, algo que podría poner de rodillas a su flamante nuevo director de tecnología sin que yo volviera a poner un pie en ese edificio.
La cuenta atrás había comenzado. Simplemente ellos aún no lo sabían. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, pero mi mente no estaba en el presente. Estaba de vuelta en aquel sótano estrecho y con olor a humedad donde todo había comenzado, sin sillas ergonómicas, sin escritorios de pie, sin el silbido de una máquina de café expreso en la esquina, solo un conjunto de mesas plegables desparejadas, una docena de portátiles maltrechos y un puñado de nosotros tratando de crear una empresa de la nada a base de cafeína y terquedad. Todavía podía oír la voz del fundador aquella noche a las 2 de la madrugada con la lluvia golpeando la única ventana del sótano mientras él paseaba con un teléfono pegado a la oreja. Necesitas tener el portal de clientes listo para el lunes, dijo, lanzándome una mirada como si yo pudiera doblar el tiempo. No, no podemos contratar una agencia. No, no podemos esperar. Simplemente soluciónalo. Cuando colgó, la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de nuestro único servidor sobrecargado quejándose en un rincón. La verdad era que no teníamos presupuesto para extras como registros de dominio, certificados de seguridad o cualquier cosa que implicara pagar una factura real. Estábamos sin €1, pero no en plan. Hay que vigilar los gastos. Estábamos tan sin blanca que alguien traía bocadillos de nocilla porque era todo lo que teníamos para comer. Así que saqué mi tarjeta de crédito personal y compré el dominio yo misma. 49,95 por un registro de un año. Fue algo pequeño en ese momento, una solución rápida para ponernos en marcha. Necesitábamos una puerta de entrada para que los clientes iniciaran sesión y yo se la di. Nadie dijo, gracias por adelantar el coste, Clara. Nadie prometió devolvérmelo. No lo pedí. Simplemente seguí renovándolo cada año cuando llegaba el correo electrónico de recordatorio. Durante un tiempo reenviaba el recibo al fundador. Siempre respondía con un emoji de pulgar hacia arriba o un recibido. Después de unos años dejó de responder y finalmente dejé de enviárselos. La cuota de renovación se quedó en pago automático con mi tarjeta personal y nadie en la dirección le dio la menor importancia. Lo curioso de los pequeños detalles es que son invisibles hasta que dejan de serlo, hasta que son lo único que se interpone entre tu negocio y el colapso total. No era solo el dominio. En aquellos primeros días había tejido todo el entramado que gestionaba las operaciones de sus clientes. Restablecimiento de contraseñas, notificaciones de facturación, seguimiento de pedidos, todo se canalizaba a través de ese portal. Sin el dominio, no era solo una cuestión de cambiarlo. Habría que reconstruir toda la columna vertebral desde cero y convencer a 50.00000 clientes de que actualizaran sus marcadores, confiaran en el nuevo sitio y esperaran que nada se rompiera en el proceso. Buena suerte con eso en una semana y mucho menos de la noche a la mañana. Nunca lo había mencionado en voz alta, nunca lo había usado como palanca. ¿Por qué lo habría hecho? En aquel entonces yo era parte de la familia. Estábamos todos juntos en las trincheras, respirando el mismo aire polvoriento y echando las mismas horas ridículas. No se utiliza como arma la confianza que has construido con la gente en la que crees. Pero ahora esa familia me había expulsado de la tribu porque el nuevo director de tecnología quería marcar su territorio. El recuerdo de su sonrisa engreída de esta mañana se repetía en mi cabeza. Ese pequeño destello de satisfacción que sintió cuando le entregué la taza. Pensó que eso era una victoria. En su mente, la taza era un símbolo de propiedad, su propiedad sobre todo lo que yo había construido. Yo sabía que no era así. La propiedad no consistía en sostener una taza en las manos, consistía en el control. Y ese control seguía tranquilamente en mi cuenta del registrador a mi nombre vinculado a mi tarjeta de crédito. Solo haría falta un inicio de sesión, unas pocas pulsaciones de teclas y las cerraduras de su puerta principal cambiarían. Lo había mantenido durante 19 años, no porque necesitara tener la sartén por el mango, sino porque a la empresa nunca le había importado lo suficiente como para gestionarlo ellos mismos. Y ahora que me habían demostrado exactamente cuánto, o más bien que poco les importaba, empezaba a pensar que tal vez era hora de que aprendieran cuánto les importaba a ellos ese pequeño detalle. Era casi poético. Lo mismo que había hecho para proteger a la empresa en su infancia era ahora lo único que podía estrangularla en su apogeo. Todo lo que tenía que hacer era decidir cuándo apretar el gatillo. Esa decisión no se tomaría con ira. La ira quema demasiado fuerte, demasiado rápido. No, esto sería deliberado, lento, como ver una tormenta formarse en la distancia, sabiendo que eres tú quien tiene el interruptor que enviará el rayo exactamente donde quieres que caiga. Pensaban que hoy me lo habían quitado todo. Ni siquiera se daban cuenta de que me había ido con lo único que no podían recomprar en sus términos. Y pronto, muy pronto, aprenderían que olvidar el pasado tiene consecuencias. Especialmente cuando el pasado ha estado esperando silenciosamente su momento para recordarte que sigue aquí. A las 8 de la mañana siguiente, la mecha que había encendido sin necesidad de cerilla se consumió por completo.
En algún lugar de la reluciente torre de cristal de la empresa se pulsó un interruptor, se hizo pin a un servidor y 50.000 clientes desde aseguradoras en Bilbao hasta fábricas en Valencia. Hicieron clic en iniciar sesión como cada mañana desde hacía años, solo que esta vez en lugar de paneles y datos se encontraron con una pantalla blanca con texto negro. Sencillo y sin disculpas. La licencia de uso de este dominio expiró con la terminación de mi contrato. Por favor, contacten a mi abogada para negociar nuevos términos. Eso era todo. Sin colores, sin logotipos, sin animaciones para suavizar el golpe. Solo las palabras y la línea directa de mi abogada. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café en la mano. No, la taza de la empresa, mi taza, y veía el mundo arder desde la comodidad de mi bata de franela gastada. Afuera, la calle estaba tranquila. Dentro mi teléfono vibraba cada pocos segundos con nuevas alertas. Los tiempos de espera de atención al cliente superaban los 40 minutos. Representantes de clientes tuiteando abiertamente sobre una misteriosa caída del servicio. Publicaciones de pánico en LinkedIn de mandos intermedios preguntando si alguien más tenía problemas para acceder al sistema. En mi mente ya podía imaginar la escalada. Primero, un murmullo de confusión. Quizás los servidores están en mantenimiento. Démosle unos minutos. Luego las llamadas empiezan a llegar de los más madrugadores que tienen horarios apretados. En 10 minutos ese goteo se convierte en una inundación. El personal de atención al cliente, a la mayoría de los cuales había formado yo personalmente, estaría haciendo malabares con 3 auriculares a la vez, disculpándose una y otra vez sin tener respuestas reales. A la media hora, el problema subiría en la cadena de mando. Jefes de equipo convocando reuniones urgentes, el departamento de informática enviándose mensajes frenéticos y cuando se dieran cuenta de que no era un fallo técnico, ni un problema de firewall, ni una caída del servidor, cuando finalmente vieran el mensaje por sí mismos, el pánico se endurecería hasta convertirse en algo más pesado. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el calor se extendiera por mi boca. Lo curioso era que no me sentía eufórica. No había una euforia maníaca, ni una satisfacción mezquina, solo una sensación de control tranquila y constante. Me habían despedido pensando que me despojarían de mi valor. Hoy aprenderían lo equivocados que estaban y lo aprenderían mientras explicaban a cada cliente por qué su negocio se había paralizado. Alrededor de las 8:15 apareció una alerta de noticias en mi pantalla. Una importante empresa de servicios tecnológicos de la región sufre una caída masiva que afecta a sus clientes. Causa desconocida. Me reí entre dientes. La parte de causa desconocida no duraría mucho. Solo haría falta un cliente con ojo para el detalle que leyera el mensaje y se diera cuenta de que la caída no era solo técnica, era contractual. Para las 8:30, el efecto dominó probablemente había llegado al despacho del director general. Empezaría por el de informática, que le diría que los servidores estaban bien, pero que el problema era el propio dominio. Luego, el departamento legal, que buscaría la información de registro y encontraría mi nombre, no el de la empresa en negrita. En ese momento imagino que el silencio en la sala sería lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Por mi parte, actualicé el feed noticias, puse mi teléfono boca abajo y fui a enjuagar mi taza. Había esperado 19 años a que esta empresa se diera cuenta del hilo que lo mantenía todo unido. Nunca lo hicieron. Ahora el hilo había desaparecido y estaban descubriendo lo que había estado sosteniendo. El reloj de la cocina marcaba suavemente el tiempo a mi espalda. Cada segundo que contaba era otro segundo de cuentas congeladas, transacciones detenidas y clientes furiosos. Lo que estaba en juego no solo era mucho, sino que aumentaba por minutos y ni siquiera había tenido que salir de casa para subir la apuesta. A las 9:02, mi teléfono se iluminó con un número que reconocí al instante, la línea directa del director general. Dejé que sonara 2 veces, lo justo para que se preguntara si lo cogería y luego respondí con el tono neutro que usas al hablar con un extraño educado. Clara dijo con la voz tan untada en almíbar que casi podía oír cómo se le pegaba a los dientes. ¿Cómo estás esta mañana? Quería ponerme en contacto contigo, asegurarme de que no haya malentendidos. Casi podía oír el frenético movimiento de papeles en su escritorio, las voces ahogadas de fondo soplándole el guión. Se lanzó a una oferta ensayada, un pequeño pago por las molestias y estaba dispuesta a volver a poner el portal en marcha hoy mismo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si yo no me diera cuenta de la posición de fuerza que tenía. Creo que deberías llamar a mi abogada, dije con calma. Oh, eso no es necesario. Si lo es, le interrumpí. Que tengas un buen día. Y colgué antes de que pudiera intentar otra cucharada de azúcar. Me lo imaginé mirando el teléfono, parpadeando y luego girando en su silla de cuero para ladrar órdenes a quien quiera que tuviera la mala suerte de estar más cerca. Probablemente Sergio, el director de tecnología, a quien imaginaba ya vibrando de furia, en algún rincón del edificio,
Ya estaría irrumpiendo en el departamento de informática, golpeando un escritorio y exigiendo, simplemente cambiad el dominio, apuntad el sitio a otro lugar. Sabía exactamente cómo iría esa conversación, porque yo misma la había tenido años atrás. Le explicarían con voces cuidadosas y reticentes que cambiar de dominio no era como pulsar un interruptor de la luz. Significaba mover terabytes de datos de clientes, reconfigurar protocolos de seguridad, reescribir scripts de inicio de sesión y luego probarlo todo antes de lanzárselo a 50.000 clientes de pago. Incluso si empezaban de inmediato, tardarían semanas y eso si nada salía mal y algo siempre salía mal. Así que intentarían la otra vía, saltarme, encontrar una forma de entrar en la cuenta del registrador, pero esa cuenta no estaba vinculada a ningún correo electrónico o método de pago de la empresa. Era mía, asegurada, bloqueada, con autenticación de 2 factores en un dispositivo que solo yo tenía. E incluso si de alguna manera la hackeaban, el campo de minas legal en el que se meterían haría que la caída actual pareciera una simple mancha de café. Me recosté en mi silla, rodeando mi taza de café con las manos, dejando que el vapor me calentara la cara. Había una diversión desapegada en ver cómo se desarrollaba todo. La misma arrogancia que los había llevado hasta aquí les impedía ahora ver lo obvio. No podían intimidarme y no podían evitarme. Sergio me había acompañado a la salida ayer como si yo fuera una pieza reemplazable. Ahora estaba aprendiendo que yo no era una pieza en absoluto. Yo era el plano. Sin mí, les faltaba un engranaje en la máquina, les faltaba el engranaje principal que la hacía girar. En algún momento, entre la falsa cordialidad del director general y las exigencias de un Sergio con la cara roja, se darían cuenta de lo mismo. Esto no era un problema técnico que pudieran parchear y no era una exempleada descontenta a la que pudieran intimidar. Era una cerradura y yo era la única con la llave y el reloj seguía corriendo. A mediodía se quitaron los guantes. Mi bandeja de entrada recibió un correo electrónico tan lleno de jerga legal que podría haber servido de lastre para un barco que se hunde. Asunto: cese y desista del control no autorizado de propiedad de la empresa. El cuerpo era exactamente lo que esperaba. Páginas de bravuconadas de su bufete de abogados corporativos, goteando palabras como malicioso, secuestro y daños y perjuicios por valor superior a me acusaban de interferir con las operaciones de la empresa, de retener infraestructura crítica y de causar deliberadamente un daño a su reputación. Parecía menos una carta legal y más una rabieta pasada por un diccionario de sinónimos. No respondí, no tenía por qué. En su lugar se lo reenvié a mi abogada con una nota de 2 palabras: tu turno. 1 hora más tarde salió su respuesta. Era una página, un PDF. Sin amenazas, sin emoción, solo los hechos. Página 1. La factura original de registro del dominio de hace 19 años, emitida a mi dirección personal, pagada con mi tarjeta de crédito personal. Página 2. Los detalles actuales del registro. Con mi nombre como propietaria y contacto administrativo. Página 3. Una ordenada columna de recibos de renovación. Año tras año, cada uno cargado a mi cuenta. Eso era todo. 3 páginas que decían más que su amenaza de 10 páginas. Imagino el momento en que su equipo legal lo abrió, el silencio en la sala de conferencias, la incómoda tos del asociado junior que vio el problema primero. No hay ángulo legal que valga cuando el rastro documental está limpio. El dominio no era suyo, nunca lo había sido. Y sin él, todo lo que habían construido era un castillo sobre el terreno de otra persona. Para cuando el PDF aterrizó en su bandeja de entrada, la dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no se trataba de una empleada de informática rebelde causando problemas. Era una disputa de propiedad con una dueña clara y la dueña no se movía. Esa es la belleza de los hechos. No les importa el rango, ni los títulos, ni los despachos de esquina. No se doblegan el encantón y las amenazas. Los hechos simplemente están ahí. Inmutables como una puerta cerrada. Por mucho que la patees, no se abrirá sin la llave correcta. Una tranquila sensación de reivindicación se apoderó de mí como una manta cálida. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba adoptar una postura ni regodearme. Los documentos hablaban por sí mismos y lo hacían en un lenguaje que ni el director de tecnología más arrogante ni el director general más engreído podían ignorar. Esto le pertenece a ella. Me serví otra taza de café pasando por alto otra alerta de noticias sobre las continuas interrupciones del servicio en la empresa. Las llamadas de los clientes debían de ser incesantes para entonces, enojados, impacientes, exigiendo respuestas. Y cada vez que intentaban explicarlo, la conversación volvería al mismo problema. Lo que necesitaban era mío, legal y completamente. Esto ya no era un problema técnico, era un ahogamiento legal y cuanto más luchaban, más se apretaba el nudo. A primera hora de la tarde, la historia se les escapó de las manos. Siempre pasa. Puedes controlar el caos interno durante un tiempo,
pero una vez que se derrama a la vista del público, estás acabado. A las 14:17, uno de los blogs de tecnología que leía desde hacía años, conocido por su afición a los cotilleos jugosos del sector, publicó un artículo con el titular: un importante proveedor de software bloquea a 50.000 clientes por una disputa laboral. El signo de interrogación era adorable, como si fingieran no saber exactamente lo que estaba pasando. La imagen principal era una captura de pantalla completa del mensaje de la página de inicio de sesión, mi mensaje, con una resolución nítida. Sin desenfoques, sin especulaciones, solo las palabras en blanco y negro. En cuestión de minutos, el artículo se compartió en Twitter, LinkedIn y Reddit. Los comentarios llegaron como una marea. Esto es lo que pasa cuando tratas a tu gente como basura. 50.000 clientes. Eso es una masacre de relaciones públicas en toda regla. Apuesto a que el director general está teniendo una tarde divertida. Imagino los canales internos de la empresa derritiéndose bajo el peso de los mensajes frenéticos de su departamento de comunicación. Se convocaría una reunión de crisis. El director general intentaría dirigir la conversación. El director de tecnología adoptaría una pose. El departamento legal sisearía sobre las negociaciones pendientes y el de comunicación diría lo que todos estaban pensando. Nos están crucificando ahí fuera. Luego vinieron los tweets de los clientes. Ya no eran publicaciones vagas del tipo: ¿alguien más tiene problemas? Eran críticas directas y furiosas, etiquetando la cuenta oficial de la empresa y, lo que es más importante, etiquetando a los principales medios de comunicación en el mismo tweet. @nombre-empresa, nos acabáis de costar un día de ingresos. Le enviamos la factura a vuestro director general o a vuestro director de tecnología. @expansion @odias @nombre-empresa nos ha bloqueado el acceso a nuestro portal sin previo aviso. Nuestros clientes no paran de llamar. Explicaciones ya. @elo país @el mundo es. Una vez que ese genio sale de la lámpara, no hay forma de volver a meterlo. Los medios huelen la sangre cuando ven grandes cifras y egos aún más grandes. Y nada, dice, cubre esta historia como una caída de servicio de alto perfil con una venganza personal en el centro. Actualicé la sección de comentarios del blog entre sorbos de café. La especulación era deliciosa. Algunos pensaban que era un hacker, otros suponían que era un denunciante. Unos pocos lectores avispados señalaron casi de inmediato el ángulo de la propiedad del dominio. Uno incluso extrajo el registro público, Voice, y ahí estaba mi nombre, claro como el agua. Eso fue capturado y circuló más rápido de lo que la empresa pudo redactar su comunicado de: nos tomamos este asunto muy en serio. La emoción no estaba en el caos en sí, estaba en su precisión. No había tocado sus sistemas, no había infringido una sola ley. Todo lo que había hecho era recordarles que su imperio se asentaba en un terreno que no poseían. Y ahora el mundo también lo sabía. A las 15 supe que su equipo directivo ya no solo luchaba por restaurar el servicio, luchaban por sobrevivir a la historia. Una vez que la narrativa se consolida, un director general pierde el control de la infraestructura crítica de la empresa a manos de una ex empleada. No se puede deshacer. Se pega. Se convierte en el tema que los inversores sacan a relucir en las reuniones del consejo durante años. Se convierte en el titular de tu obituario. Y mientras la pesadilla de relaciones públicas mostraba los dientes, yo simplemente me recosté en mi silla con el zumbido del frigorífico como única banda sonora y pensé: ahora no se trata de arreglarlo. Se trata de cuán bajo caerán antes de admitir que soy yo quien puede detenerlo. La llamada llegó a las 18:42, mucho después de que pensara que se habían retirado a sus salas de guerra por la noche. El número era oculto, pero la voz al otro lado era inconfundible, mesurada, precisa, el tipo de tono que solo se consigue de alguien que ha pasado décadas hablando con accionistas sin levantar la voz. Clara, dijo el presidente del consejo. No era una pregunta ni un saludo, solo mi nombre. Esperó con algo de lo que el director general y el director de tecnología habían sido incapaces durante todo el día. Respeto. Hablo en nombre del consejo. Nos gustaría discutir los términos, no amenazas, no condescendencia. Términos. Dejé que un instante de silencio se alargara entre nosotros, lo justo para que sintieran el desequilibrio. Le escucho, dije. Finalmente, nos gustaría restaurar el servicio lo antes posible. Continuó bordeando la palabra desesperadamente. Si nos indica lo que necesita para que esto termine. Mi voz era firme, baja. Esto no va de un pago, va de hacer las cosas bien. Otra pausa. Se oyeron crujidos de sillas en su lado, el sutil murmullo de gente acercándose a un altavoz. Primero dije: van a readmitir a 3 empleados que despidieron sin causa el año pasado con el pago íntegro de los salarios atrasados sin periodos de prueba. Eran buenos en su trabajo y los desecharon porque no encajaban con el ego de alguien. Pude oír una leve inspiración al otro lado, pero nadie interrumpió.
Segundo, emitirán un comunicado público, no una disculpa corporativa vaga, un comunicado nombrando a esos 3 empleados, detallando sus contribuciones a la empresa y reconociendo el daño causado por su despido. El presidente del consejo dudó una fracción de segundo. Yo seguí adelante y tercero dije, dejando que cada palabra cayera como un martillo: el director de tecnología dimite públicamente, con efecto inmediato, sin finiquito de oro, sin un contrato de consultoría encubierto. Se va sin nada más que su sonrisita. El silencio que siguió fue exquisito. No el tipo de silencio aturdido que se produce cuando alguien escucha malas noticias. Era el silencio del cálculo, cuando cada persona en la sala está sopesando su orgullo contra su supervivencia. Entiendo que son demandas contundentes, dijo el presidente finalmente con la voz un poco más tensa. Son justas, dije, y son definitivas. Si están de acuerdo, aprobaré la renovación del dominio y tendré el portal funcionando en 1 hora. Si no, dejé la frase en el aire. No necesitaba terminarla. Ya conocían la alternativa. Otro día de caídas, otro día de titulares, otro día de inversores perdiendo la fe. Por mi parte, estaba perfectamente quieta, saboreando la calma, inquebrantable en el conocimiento de que ellos mismos se habían metido en este rincón en el momento en que decidieron que yo era prescindible. Podían elegir su orgullo o podían elegir la empresa. No tenían el lujo de tener ambos. A las 9:03 de la mañana siguiente, las cuentas oficiales de la empresa en las redes sociales se quedaron en silencio durante 1 minuto completo, sin respuestas, sin desvíos, sin vagas actualizaciones de "estamos trabajando en ello". Luego, en una explosión coordinada, el comunicado se publicó en todas partes: página web, Twitter, LinkedIn, comunicado de prensa. Era breve, nítido y, lo más importante, exactamente lo que yo había exigido. 3 nombres escritos correctamente, readmitidos con efecto inmediato y con el pago íntegro de los salarios atrasados. Un párrafo que describía las contribuciones de cada uno a lo largo de los años, el tipo de elogio que no se puede comprar con ningún presupuesto de marketing, una admisión clara como el agua de que su despido había sido un error. Y allí, en el último bloque de texto, un PDF escaneado de la carta de dimisión del director de tecnología. No era florida, ni siquiera era larga. Solo 3 párrafos escuetos y su firma irregular al final, pero el tono lo era todo. Se podían sentir las marcas de los dientes en cada frase. La humillación envuelta en cortesía corporativa, sin título, sin futuro puesto de consultor, sin promesas de seguir apoyando a la empresa desde la distancia. Simplemente se había ido. Estaba sentada en el despacho de mi casa con mi propia taza caliente entre las manos, la que me había comprado hacía años para reemplazar la que Recursos Humanos se había llevado con tanto teatro, y vi cómo los feeds se iluminaban en tiempo real. Los clientes volvían a publicar el comunicado con comentarios como ya era hora. Los blogueros del sector citaban la carta de dimisión palabra por palabra. Un conocido comentarista de tecnología simplemente tuiteó: "Y así es como se hace", junto a una captura de pantalla de mi mensaje original del portal. A las 98 inicié sesión en mi cuenta del registrador. El dominio estaba allí, estable, imperturbable, esperando a que yo hiciera el último movimiento. Hice clic en aprobar en la renovación de la licencia. A las 9:10 el portal de inicio de sesión volvía a estar en línea. 50.000 clientes podían volver a acceder a sus paneles, consultar sus datos, gestionar sus negocios. La caída del servicio había terminado, pero la historia no hacía más que crecer. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la cadena de acontecimientos. Empleada veterana despedida. La empresa pierde el acceso al portal. El director de tecnología dimite en una derrota pública. La redacción variaba, pero la narrativa estaba fijada. La humillación no era solo corporativa, era personal, sellada con el nombre de Sergio para que todos la vieran. No publiqué nada, no concedí entrevistas, no me regodeé, simplemente cerré mi portátil, tomé un sorbo lento de café y dejé que el mundo atara cabos. Las victorias silenciosas son las que más cortan, son las que más profundo hieren, las que dejan las cicatrices más largas. A la hora de comer, los ascaxan tendencia. A la hora de cenar, mi teléfono vibraba con amigos que me enviaban capturas de pantalla de todos los rincones de Internet. Y en algún lugar de aquella torre de cristal, el director general estaba aprendiendo la verdad final. Despedirme les había costado mucho más de lo que les habría costado mantenerme. El portal volvía a ser suyo. La victoria era mía. M.